Buenos días, empezamos esta primera clase para el curso 2015-2016 de graduado ESO. Ya sabéis, estamos en la primera evaluación en el nivel 1 de la lengua castellana y literatura. En este bloque 1 vamos a dedicarnos a ver la comunicación y las habilidades lingüísticas y en este caso concreto vemos el primer tema que se ocupa de todo este tipo de cuestiones, que es el tema 1, comunicación y sus elementos, ¿vale? Bien, pues vamos a empezar en la página 11, como veis, donde nos define la comunicación. Lo primero que nos dice el tema es que el hombre y los animales vivimos en sociedad y participamos de un sistema organizado cuyo funcionamiento es posible gracias precisamente a eso, a la comunicación que tenemos entre nosotros. Es primordial porque todos necesitamos compartir lo que sabemos, lo que pensamos, lo que sentimos, y para compartirlo necesitamos a su vez comprender a los demás y hacernos comprender por ellos. Bien, como vemos aquí en nuestra imagen, todos tenemos entonces la necesidad de comunicar y si queremos definir comunicación diremos que es el proceso mediante el cual se puede transmitir información de una entidad o de una persona a otra. Los procesos de comunicación son interacciones mediadas, es decir, que están fundamentadas por signos entre al menos dos agentes, dos personas, por ejemplo, que comparten un mismo código. Bueno, vamos a traducir un poco esto al lenguaje más llano. Para que exista la comunicación tiene que haber efectivamente un emisor, un receptor, como vemos en la imagen, que están transmitiéndose entre sí un mensaje. Uno escucha, el otro emite, ¿vale? Para eso tiene que haber un código lingüístico. El código lingüístico no es ni más ni menos que la lengua que utilizan. En nuestro caso, la lengua española. Si estuviéramos hablando con una persona de origen inglés o una persona que solamente hablara inglés, pues tendríamos que comunicarnos en su lengua. Por lo tanto, el código lingüístico sería el inglés, ¿vale? El canal, pues efectivamente es el medio por el que se transmite ese mensaje, que sería el aire en este caso, si es una conversación cara a cara entre dos personas. Todo ello se produce en un contexto que es la situación en la que están esas dos personas. Si estamos en una cafetería, pues ese sería el contexto de esa comunicación. Bien, dicho esto, vamos a revisar ahora el epígrafe siguiente que habla de la lengua, la norma y el habla. Es muy fácil distinguir las tres. Vamos a ver el primero, la lengua. La lengua o idioma. Con ese significado, con ese sinónimo ya vemos que son lo mismo lengua que idioma. O sea, el conjunto de palabras que combinadas con ciertas normas ortográficas y demás utiliza un grupo de personas para comunicarse. La lengua en este caso española es la que nosotros manejamos, es nuestra lengua materna. La norma sería el conjunto de reglas que determinan el empleo correcto de esa lengua, es decir, la forma de hablar aceptada por la sociedad. Normalmente, en nuestro caso, es la Real Academia la que se encarga de dictar esas normas que regulan el uso del castellano. El habla, por último, es el hecho individual, es decir, la forma personal y concreta que tiene cada hablante de utilizar su lengua. Digamos que se llama también o se refiere al habla a la manera de hablar. La manera de hablar, por ejemplo, como tenemos aquí, de un andaluz o de una persona joven o de una persona mayor, en fin. Es la realización concreta, ¿vale? El uso particular, como vemos en la imagen. Bueno, vamos a seguir avanzando en nuestro tema y lo siguiente que vemos es el tema de los signos. El epígrafe dedicado a los signos y sus tipos. El signo es todo lo que sirve para transmitir una información. Puede ser un signo, un gesto, una mirada, un sonido, una figura, una luz, es decir, cualquier cosa que transmita información. Existen varios tipos de signos, en concreto dos, naturales y artificiales. Está claro que los signos naturales son los que se generan naturalmente, vamos a la redundancia, es decir, que el hombre no ha participado en su creación. Bueno, tenemos varios tipos de signos. Los siguientes que vemos son los artificiales y son esos en los que sí hemos participado los hombres en su creación. Por ejemplo, una señal de tráfico, una cruz verde en una farmacia. Esos son los signos artificiales, que luego ya veremos que hay no lingüísticos, símbolos, etc. Los signos naturales, que no hemos puesto un ejemplo, pero vamos, es muy sencillo. Por ejemplo, el humo es indicio de fuego, ¿no? Está claro. O las arrugas de un rostro, de una cara, indican que esa persona es mayor, ¿no? En fin,
La fiebre nos indica enfermedad, ¿vale? Esos son los signos naturales. Bueno, de este tema de los signos, de este apartado, no hay que aprenderlo de memoria. Simplemente hay que saber que existen, lo que son, diferenciarlos en los tipos que hemos comentado y ya está, ¿de acuerdo? No vamos a detenernos más en este punto. Lo que sí me gustaría destacar es en la página 15 el cuadro que tenéis del signo lingüístico, que está formado por significante y por significado. El significado es el contenido de la palabra, es decir, lo que quiere transmitir, y el significante es la palabra en sí. Por ejemplo, mano, es decir, las letras M-A-N-O, sería el significante, la forma material de la palabra. El significado sería lo que mano significa, ¿no? Es una extensión del cuerpo con 5 dedos, etcétera, ¿vale? Bien, pues ahora sí vamos a pasar al siguiente epígrafe, los elementos de la comunicación. Ya los hemos apuntado antes, los más importantes que intervienen dentro de una situación comunicativa son el emisor, el receptor, el mensaje y el canal. La definición también la hemos visto y hemos indagado un poco en lo que quiere decir cada uno de los elementos, ¿no? De lo que para lo que sirve. Por ello, pues bueno, simplemente los leemos, intentamos identificarlos y bueno, aprenderlos, claro, porque esto puede ser materia de examen. Bien, a continuación vamos a ver la lengua oral. Veis que en vuestro tema aparecen, bueno, pues diferenciados los tipos de mensajes, aparecen muy bien ejemplificados los canales de comunicación, los códigos, la situación o contexto. Pues sí, leedlo, lo vemos, pero lo que quiero que tengáis claro son esos elementos, qué elementos son y además pues saber un poco definirlos, ¿vale? Y para qué sirve cada uno. Bien, vamos a pasar al siguiente epígrafe de la lengua oral en la página 23. La lengua o comunicación oral es la manera más antigua de comunicarnos y ha resultado crucial y fundamental para la creación de lo que hoy conocemos como cultura. La lengua oral se aprende de forma natural, como decimos, desde la primera infancia. Es la que vamos a usar en nuestra comunicación diaria. La expresión oral es espontánea, es reflexiva, siendo la conversación una de las formas más frecuentes de la comunicación oral. Bien, pues igualmente lo leemos y vamos a ver que en la página 24 figuran las diversas formas de la comunicación oral, entre ellas las que tenemos aquí, el panel, el foro, el Philips 66, el seminario y la mesa redonda. Bueno, simplemente son esas diversas maneras de que un grupo se comunique y consiga, bueno, pues elaborar o llegar a un acuerdo sobre un tema, reflexionar acerca de algún aspecto, en fin. Es interesante que lo leamos porque puede aparecer, como os digo, en el examen. Bien, dentro de la lengua vamos a encontrar que hay diferentes variedades lingüísticas. Esto quiere decir que no hablamos la misma lengua, digamos, todo el tiempo, sino que recurrimos a una variedad diferente en función de la situación, de la persona, etc. El lenguaje coloquial sería, bueno, pues el lenguaje que empleamos dentro de un contexto informal o familiar. Vemos en la siguiente página, en la 27, el lenguaje vulgar es pues aquel que no cuida demasiado la norma y que en gran parte de las conversaciones incluye vocablos o incluye palabras que no están aceptadas como correctas, ¿vale? Refleja poca cultura, utiliza muy pocas palabras y se sirve de vulgarismos para terminar esas oraciones, ¿vale? Bien, en contra de eso y en otro nivel tenemos el lenguaje formal. El lenguaje formal o culto, pues como su nombre indica, utiliza palabras más elaborados, más cultos, más elegantes, concretos y bueno, pues es un lenguaje rico que tiene una pronunciación correcta, que le acompaña un mensaje que sigue un orden lógico, en fin, que es totalmente lo opuesto, ¿vale? A ese nivel vulgar. Y por último hablaremos de la jerga, es esa manera especial que tienen de hablar pues los miembros de un grupo determinado, jerga, por ejemplo, de abogados o jerga de profesores. Es, digamos, pues una clase de conversación o de comunicación, mejor dicho, que incluye palabras que si formas parte de ese círculo, de ese grupo profesional, por ejemplo, pues sabrás de lo que están hablando. Si no formas parte, no, porque no estás familiarizado con ello. Bueno, la lengua escrita es el penúltimo epígrafe que vamos a ver.
Y bueno, siempre lo vamos a contraponer con la lengua oral, claro. Hemos visto antes la lengua oral un poquito por encima. Aquí en el cuadro tenéis muchísimas más diferencias entre una y otra. Y nos centramos en la parte derecha de la pantalla, que es la lengua escrita. Es una forma sustitutiva de la lengua oral. Es mucho más elaborada y duradera porque bueno, se puede corregir y además perdura a través del tiempo porque permanece escrito, ¿no? Permanece en un soporte de material. Es además diferida, normalmente no se realiza al mismo tiempo que se recibe, ¿no? El hablante o el emisor en este caso no la está poniendo en interacción inmediata con el receptor, sino que está bueno, pues realizándola en un tiempo diferente. No emplea códigos no verbales porque bueno, solamente la publicidad o el periodismo se puede permitir eso. Nosotros en un escrito normal, en una redacción, no podemos emplear códigos gestuales, ¿no? Y no hay interacción, como decíamos. El mensaje se codifica en ausencia normalmente del receptor y el emisor, bueno, pues no puede tener esa reacción del lector, a menos que se la entregue en el momento, ¿no? Si es una carta o si es un poema o algo así. Bien, pues esto igual lo revisáis y vamos a ver un poquito el tema del lenguaje corporal. El epígrafe último que incluye la mímica y la danza. El lenguaje corporal genéricamente, bueno, pues se conoce como expresión corporal a todo aquello que se refiere a lo que el cuerpo transmite. Es decir, el lenguaje también lo asume el cuerpo, no solo las palabras, y con nuestros gestos, con nuestras miradas, con nuestras expresiones, transmitimos ideas, emociones y todo tipo de sensaciones. Por lo tanto, ¿a qué llamamos lenguaje corporal? Pues aquella señal o conjunto de señales no verbales que indican pues, nuestros sentimientos, actitudes, estado de ánimo, etc. Bueno, como veis aquí hay un montón de factores asociados al lenguaje verbal. Por ejemplo, si hablamos de la voz, el tono en el que se dice algo, el ritmo con el que se expresa, la fluidez verbal, ¿no? El volumen, la intensidad, ¿no? Con la que se habla, los silencios que también marcan y también son comunicación. Hay veces que decimos, pues no has dicho nada y me lo has dicho todo. ¿Por qué? Porque el silencio también es comunicativo. El timbre, es decir, el registro, ¿no? Que permite distinguir a una persona de otra. Y luego factores asociados al comportamiento, es decir, a realmente ya lo corporal, pues tenemos la expresión facial, la mirada, sobre todo, la postura, que también comunica, la postura del cuerpo, los gestos de las manos, de los ojos, todos los gestos que hacemos, y la proximidad que tenemos con nuestro interlocutor, por ejemplo. Además, hay otra parte que se refiere a la imagen personal, que también, hoy en día además, el tema de la imagen personal está muy, muy de actualidad, porque también la forma de vestir, la forma de caminar incluso, transmite. Bueno, pues lo leemos, le echéis un vistacito también al tema de la mímica y de la danza, que están incluidos en este tema, y con esto hemos terminado y podéis hacer perfectamente los ejercicios de autoevaluación. Fuera ya del tema, me gustaría que esta evaluación, como hacemos todos los años, eligierais un libro, que bueno, pues si estáis acostumbrados a leer, el libro os durará un mes, y si bueno, no estáis muy hechos a la lectura y bueno, pues os cuesta más coger el libro y sentaros a leer un ratito, pues os durará todo el trimestre, pero no pasa nada. Dure lo que dure, lo importante es lanzarse, ¿vale? Os traigo 4 recomendaciones. El regreso del Catón, de Matilde Asensi, que es un libro dedicado sobre todo, bueno, mezclando la historia, la aventura, es un libro muy recomendable. La chica del tren, que es un bestseller de hace muy poquito, de Paula Hawkins, y bueno, pues también mezcla, dentro de la época actual ya, mezcla un poco la intriga, el interior, en fin, un poco la reflexión personal y sobre todo esa trama de suspense, ¿vale? Bien, otras 2 recomendaciones. La reina descalza, muy recomendable, tiene un trasfondo histórico, pero es una novela que te atrapa, que bueno, pues que no puedes dejar de leer, o sea que os la recomiendo. Y la última, Misión Olvido, de María Dueñas. También tiene un cierto tiempo esta novela, pero es muy recomendable si queréis algo más ligero y menos extenso, digamos, que las otras, ¿vale? En cualquier caso, solo son unas recomendaciones. Lo que podéis hacer es acercaros a alguna, están todas en la biblioteca en casi todas las bibliotecas, y podéis acercaros, echar un vistazo, ver si os interesa
Y como siempre digo, pues lo importante es empezar, lo importante es dejar que el libro te atrape y así poder avanzar. Bueno, pues con esto hemos terminado. Espero que os haya parecido interesante. Nos vemos en la siguiente tutoría. Y cualquier cosa, ya sabéis, no tenéis más que contactar con nosotros. Gracias.